¿Qué opina que el presidente cubano fue a Rusia? Pues Rusia necesita apoyos desesperadamente. Y entonces ahora está explotando los antiguos amores soviéticos. Y por otro lado tienes países que están en la ruina absoluta, como Cuba, por culpa del Partido Comunista, por culpa de Fidel, por culpa de Raúl, y ahora por culpa de Díaz-Canel y de toda su caterva de tipos que comen muy bien todos los días, a diferencia de todo el pueblo cubano. Están desesperados, su economía está hundida. Lo mismo pasa con la de Venezuela, lo mismo pasa con la de Nicaragua, y pues entonces pues van a hacer un matrimonio por interés. No es un matrimonio ideológico, porque no hay, otra vez ahí ya no hay ideologías. Entonces, ¿qué pienso? Que es patético, porque Rusia, y lo vamos a ver en la tele rusa de hoy, Rusia se siente enormemente sola en la aventura imperialista y criminal que ha emprendido, y no sabe cómo salir ahora del agujero. Claro, porque el problema es, Rusia va a perder esta guerra. Es lo más probable. Si la gana, tenemos una guerra en Europa maravillosa, enorme, gigantesca, espectacular, colosal, y que probablemente destruya las vidas de millones de personas, incluido servidor y amigo. Si Putin pierde, probablemente le cueste la vida, y él lo sabe. No, Putin es muy mala persona, pero tonto no es, y lo ha demostrado en muchas ocasiones.